Oído absolutamente nada. Ahora sí me oís. Qué raro que a mí se me oiga bien a la primera. Nada, nada. Decía que en esta charla vamos a hablar sobre todo de estas figuras tan representativas que hacen que leer realmente esté de moda. Y os estaba presentando a Sara, que os va a hablar de todos ellos. Hola, Hola de nuevo. hola otra vez. Es que se me hace muy raro porque estoy poniendo el Twitch en el móvil y va con un retraso enorme. Sí, 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 Entonces estoy sí. como, ¿en qué momento estoy hablando? Pero nada, que muchísimas gracias por tenerme aquí, que estoy, vamos, encantada, encantadísima y sobre todo que espero que os guste mucho lo que vamos a hablar, los temas que traigo y eso. Te saludan por el chat, está María, José, Marta, Javi, bueno, hay un montón de gente diciéndote hola. Así que Hola. cuando quieras, estamos muy, muy, muy impacientes porque ya digo que a mí esta charla sé que me va a encantar. Ya que tengo muchas ganas, pues si quieres empezamos ya, Sí, sí, tú dale, en tú plan dale. fulón. Vale, pues nada, esta soy yo. Yo soy Sara Le o Sara Martínez en la vida normal. Y bueno, llevo dedicándome a Booktube pues 2 años y medio de forma oficial y de forma no oficial, pues a lo mejor sí que han sido 3 años y medio. Esto ha sido porque yo empecé a hacer un par de vídeos, pero luego tuve unos problemas con el ordenador con el que editaba. Entonces, bueno, pues tuve ahí un parón de un año porque no podía editar vídeos. Pero bueno, luego sí que continué y hasta ahora, oye, pues sin parar. Y nada, comentaba, yo me llamo Sara Martínez, me dedico al marketing y bueno, sí que tengo mucho interés, por supuesto, por los libros, una cosa me apasiona desde pequeña. De hecho, mi sueño cuando yo era pequeña era ir a una biblioteca. O sea, quiero decir, imagínate. Y la verdad que tuve mucha suerte porque justo abrieron una enfrente de mi casa, entonces yo fui ya pues mega feliz. Y nada, entonces fue un poco así, empieza mi andadura. Y, y bueno, sí que os quería hablar un poco de cómo ha sido el cambio de paradigma, ¿no? En Internet, pues sí, de por qué hemos empezado los booktubers, ¿no? Como de dónde salimos, en definitiva. Así que quería compartir con vosotros unos datos que tampoco los voy a leer yo porque digo, se lee perfectamente, ¿sabes? Digo, no quiero estar como en la universidad, que era un poco de, este señor me está leyendo diapositivas. Pero sí que hay una cosa que es innegable. Al final todos estamos usando Google o Yahoo, el buscador que quieras. Bueno, esta es mi gata, perdonadme. Bueno, también Siempre es tiene que hacer una bienvenida. aparición. Sí, sí, siempre tiene que hacer su aparición estelar. Es muy adorable, pero siempre hace su aparición estelar. Bueno, que digo que es innegable que al final todos usamos Google o el buscador que sea. Y de hecho, dentro de estos buscadores, YouTube es que es el segundo más potente y es que es normal, o sea, encontramos de todo. O sea, yo, por ejemplo, me encantan los vídeos de comida, de recetas, me encantan los vídeos también de gente que camperiza sus furgonetas. Entonces, pues por supuesto, iba a haber vídeos de libros, o sea, estaba al caer, ¿sabes? Y bueno, luego tenemos esta serie de datos, pues bueno, que al final todas las personas, bueno, una amplia mayoría participan en redes sociales, que ahora yo creo que está muy a tope TikTok y Instagram, obviamente Twitter también, ¿no? Y así tenemos también los blogs, que en el caso literario yo creo que es una cosa que se está haciendo un poquito más obsoleta, pero porque tenemos otros sitios que lo aunan, como debería ser, como es Goodreads, ¿no? Que aunan como todas estas reseñas y todo esto. Pero bueno, al final, ¿por qué surgimos los bookfluencers? Porque no es solo YouTube, no es solo Instagram, al final también están los podcasts. ¿Por qué salimos? Pues es que yo creo, y bueno, esto se estudia en marketing, de hecho, que tenemos la época de deferencia, que sería, digamos, la pirámide que se ve a la izquierda, y la época de referencia, que es la que se ve, que es la que se ve ahora. Y sí, efectivamente. Ah, perdón, está al revés, vale. Lo he dicho al revés. Pero bueno, en definitiva, antes siempre lo habitual, lo más habitual era
pues claro, tú tienes figuras súper, pues gente catedrática, ¿no? Gente que controlaba muchísimo el tema, que era el que te decía, pues este libro es una obra maestra y tienes que leerlo porque hace tal, 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 que está bien y está perfectamente ok. Pero es verdad que han surgido ciertos movimientos, sobre todo dentro del ámbito publicitario. Por ejemplo, tenemos a Messi anunciándote el champú de HS. Claro, lo que hace, pues, hombre, pues Messi lo mismo no tiene un problema de caspa y muy probablemente no use HS, ¿no? Entonces, como que hay una falta al final de confianza de lo que es el consumidor. Si digo consumidor es porque ya digo que yo soy de marketing, entonces lo tengo muy puesto. Pero sí que es verdad que hay una falta de confianza del consumidor a lo que te están anunciando, ¿no? Pues la típica imagen de, pues la hamburguesa está mega, que tiene una pinta que te cagas y de repente la recibes y está pan aplastado y tal. Entonces empieza a surgir lo que es la época de referencia, que al final los que tienen más poder ahora mismo son pues las personas de a pie, las personas de la calle, tu vecino, tus amigos y familiares van a tener mucha más influencia sobre ti que, que una persona, digamos, catedrática, ¿no? Que no te conoce y tal. Entonces, para mí esto se me hace un poco gracioso, porque quería poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Jaime Altozano y a Pérez Reverte. Sin duda, Arturo Pérez Reverte es una figura más que imponente dentro de la literatura, con sus más y sus menos, aunque bueno, mi opinión de este señor pues no es la mejor, pero bueno. Pero sí No que es te verdad preocupes, sí. que vas a encontrar muchas amigas afines en este canal. Vale. Entonces lo que decía, ¿no? Digo, al final es verdad, es innegable que Reverte es una figura de autoridad dentro de la literatura. Me gusta a mí más o menos. Pero luego tenemos un ejemplo que es Jaime Altozano, que no es un director de orquesta, que no es Pavarotti, quiero decirte que no es una persona súper conocida dentro del mundo de la música, pero ha sido una persona que se ha ido abriendo camino por todo lo que hace alrededor de la música y al final ha conseguido tanta influencia o más que Pérez Reverte, aunque en este caso es música y es literatura, quiero decir, son cosas diferentes, sí me parece muy importante porque la forma de transmitir que tiene Altozano no la tiene Pérez Reverte, por ejemplo, ¿no? Y entonces de aquí vamos a una cosa que me parece muy chula, ¿no? Que es una reseña, que es una crítica y por qué llega mejor la reseña, en definitiva. Es lo que decía, Altozano al final tiene una forma de transmitir lo que le encanta, que es la música, que no lo tiene Reverte. Entonces, ¿por qué llega mejor la reseña? Normalmente, pues porque yo, aparte de dedicarme al marketing, aparte de que me encanten los gatos, soy lectora sobre todo. Entonces, si algo me gusta, voy a intentar por todos los medios que otras personas lo lean. O sea, le voy a poner una pasión y una intención que pues muy probablemente un crítico literario al uso pues simplemente diga, pues esta obra pues está bien por X razones, ¿no? Y por supuesto sus argumentos, pero no va a ser lo mismo una persona que es fan del género, que es fan que al final se hace muy fan de un autor, de una editorial, ¿no? Entonces es diferente. La reseña al final llega mucho mejor porque no te lo está contando alguien que, entre comillas, está comprado, ¿vale? O sea, quiero decir entre comillas porque hay matices dentro de esto. Pero quiero decir, no es una persona que al final no sabe nada de tus gustos, sino simplemente que es una persona que tiene una pasión enorme por lo que dice y que realmente quiere que te lo leas o todo lo contrario, si no le ha gustado, pues te va a decir sus razones y a lo mejor tú encuentras 6 razones por las que sí quieras leerlo o no. Digo, dime si voy muy rápido y que a lo mejor... iba a interrumpirte, pero quería esperar a que terminaras todo esto. Yo estoy súper de acuerdo con todo esto que has dicho. Yo también me dedico al marketing. Me encanta tener aquí una persona afín, porque a veces con el mundo de la literatura, el marketing, como que los escritores y el marketing no se terminan de llevar muy bien, no sé por qué. Entonces... a veces me siento un poco solitaria en esto. Y la verdad, todo esto que dices de Jaime Altozano y de Reverte, es que también hay que verlo como que tienen una forma de comunicar totalmente distinta. Altozano, como tú bien dices,
se fija más en lo que le gusta, en lo que le apasiona y lo transmite con esa pasión. Sin embargo, como comentan en el chat, Reverte lo que busca es crear polémica más allá de dar su opinión de si es bueno, si es malo o si cumple realmente lo catedrático, que es al fin y al cabo lo que él defiende en muchas cosas, ¿no? Entonces... Eso es verdad. Ay, qué bien, me han puesto viva el marketing por el chat, ya me he emocionado. Bien. Además ha sido María. Sí, María. María, te queremos, que lo sepas. Yes. Entonces, es que es precisamente eso, ¿no? No es lo mismo que te hable una persona que es catedrática, lo que sea, que desde luego que si le gusta el tema, te lo va a intentar transmitir de la mejor manera, pero al final es eso, ¿no? No es lo mismo una reseña al uso, digamos, hecha en un periódico, ¿sabes? Que una reseña en la que, por ejemplo, en vídeo, como es mi caso, en la que estás gesticulando, en la que tienes un tono de voz. Quiero decir, son al final muchas cosas en las que se notan esa pasión. Entonces creo que es verdad que, digamos, los medios más tradicionales, como sería el caso del periódico en este caso, de una crítica literaria, o en menor medida los blogs, digo, siendo crítica literaria, se pierde mucho, yo creo, en ese sentido. Sí, entonces yo quería hacer... completamente de acuerdo. Y voy a añadir una última cosa, y es que aunque las dos personas son influencer en cierto modo, no te van a comunicar de la misma forma en el caso de que los dos reciban algún tipo de beneficio, ya sea pagado o de alguna otra forma, por hacer una reseña, ¿no? Altozano le va a llevar a un nivel de pasión que no va a tener Reverte, porque su forma de comunicar, insisto, es completamente distinta. También el público al que se dirige, todo hay que decirlo, pero es que es completamente distinto. Son dos generaciones muy, muy opuestas. Totalmente. Entonces, aquí, bueno, pasamos un poco a lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, ¿por qué al final, en qué se diferencia un crítico literario a un creador de contenido? Al final, el crítico literario es lo que comentamos, es una persona que obviamente tiene influencia en el sector y es una persona que sabe de lo que está hablando, es una persona que te va a hacer un análisis muy exhaustivo de todo lo que tiene la obra, pero es verdad que también, teniendo un poco en cuenta el ejemplo de Reverte, es verdad que suelen fijarse en cosas que a lo mejor lingüísticamente hablando o dentro de la literatura tienen mucha importancia, pero a lo mejor un lector al uso no le da tanta y sobre todo que no, incluso puede que ni lo vea, ¿sabes? Son cosas como más puntillosas, más, ya no digo al detalle porque tampoco me parece que sea al detalle, sino que son cosas que son matices, ¿sabes? Y sin embargo creo que un creador de contenido, primero que puede ser tu vecino, o sea, mis vecinos, por supuesto, me dicen, ¿que tú haces vídeos? Digo, pues sí. Entonces digo, pues claro, puede ser cualquier persona, es que puede ser tu vecino, puede ser tu amigo que hable más o que hable mejor o peor, pero va a ser una persona a la que, y aunque no conozcas en persona, es que quería decir, es una persona que conoces, aunque no tiene por qué, o sea, al final, la forma en la que tienen de transmitir, yo creo que sí que terminas conociéndoles un poco. Obviamente no van a ser tus amigos, con excepciones. Quiero decir, yo tengo ahora de repente muchísimos amigos que no pensaba nunca que iba a tener. Quiero decir, cuando yo abrí el canal, una cosa que no me esperaba para nada fue el tema de hacer amigos. O sea, María es una amiga que tengo gracias al canal. Y a Patreon y a tal, y tengo otros amigos tengo más amigos que he conocido y gracias al canal, ¿no? Sí, entonces sí. eso es una... Te entendemos perfectamente, salen relaciones al final porque es un lenguaje muy cercano, ¿no? Entonces no es lo mismo que tú le escribas un email a Reverte que a lo mejor no te contesta, y si te contesta no va a ser a lo mejor muy cariñoso seguramente. Que probablemente no sea muy agradable. Claro, que si le mandas un email a Jaime Altozano, que seguramente te diga, joder, qué guay que me hayas escrito. Totalmente, es que es así, es así. Entonces, es que es así. Entonces, siguiendo un poco con el tema de diferencias, por supuesto el crítico literario va a tener un lenguaje más cuidado. Incluso yo creo que puede caer dentro de lo elitista, ¿no? Un poco. Creo que puede caer dentro de un lenguaje mucho más rimbombante, mucho más
pues eso, que a lo mejor un lector normal dice, uff, qué pereza, que a mí me da toda la pereza, por ejemplo. En cambio, todos los bookfluencers en general somos personas de a pie, normales, y vamos a usar el lenguaje en el que, pues, igual que yo te cuento a ti ahora mismo esto, pues te voy a contar, oye, es que tienes que leerte este libro que es la leche, que me ha encantado, no sé qué, ¿sabes? Pero es verdad que el crítico literario, es verdad que le puede gustar a muchas personas. Por ejemplo, yo tenía una manager que le gustaba mucho que la persona que hablase de X cosa, pues hubiese escrito un libro, ¿no? Como que fuese una persona ya, pues muy en el top. O sea, que no le valía con, oye, es que es una persona que lleva muchísimo tiempo en el sector. No, para ella, como ya, pero a mí que me garantiza que esta persona sabe de lo que habla, ¿no? Pues para ella lo máximo era, ¿ha escrito un libro? Ah, pues entonces sí, ¿sabes? Sí, entiendo. En cambio, el creador de contenido no, va a ser pues es una persona de a pie, normal, y en mi caso, que yo he leído fantasía y ciencia ficción durante mucho tiempo de mi vida, y he leído romántica erótica durante muchísimo tiempo de mi vida, pues también va a ser, pues ese va a ser como mi, he escrito un libro de esto, porque al final, pues, cuando te interesas por algo, normalmente, pues, te zambulles, ¿no? Te metes de lleno en el mundo e intentas saber todo lo posible. Efectivamente, ya tu interés cambia, ya no es simplemente una afición, sino que buscas cada vez más, ¿no? Sí, yo también lo creo. Yo, de hecho, me empecé a interesar mucho por la traducción, precisamente, y fíjate, fue por la cosa más tonta, porque yo subí una foto a Twitter de un libro que me estaba gustando muchísimo, y me contestó el traductor diciendo, pues espero que te guste mucho. Y de hecho, este traductor ahora para mí es de mis favoritos y hace que me fije muchísimo más en las traducciones, en quién hace las traducciones, que me parece que es verdad que se denuncia que son como los gran olvidados, ¿no? Que es como que están ahí traduciendo, que es verdad que están haciendo lo mejor para... O sea, están haciendo todo lo posible para que llegue de la mejor manera al lector y al final solo les dan palos porque es lo típico como el doblaje, que cuando es muy malo se nota mucho, pero que cuando es muy bueno no se nota nada. Sí, como que asumimos que es que esto tiene que ser así y punto, y no valoramos realmente el trabajo. Un poco, sí. Pues a mí, por ejemplo, fue Manuel de los Reyes, el que contestándome ese tweet fue el que hizo que me interesase muchísimo más por la traducción y bueno, de hecho ha sido un motivante para muchas cosas más. O sea, quiero decir que al final, pues oye, tu vida va cambiando, es obvio, y tal. Y... Sí, mira, comenta José que los traductores son imprescindibles completamente. Sí. Otra cosa que sí que quería comentar y que me parece bastante relevante, y voy a seguir con el ejemplo de Reverte y Jaime Altozano, es que un crítico literario normalmente es lo que yo he puesto aquí como one time thing. O sea, es una cosa de yo te lanzo mi crítica, que sale en el periódico o en el blog o en la revista que sea, y ya está. Y ya no hay más. Sí. Y en la semana siguiente pues habrá otra cosa. En cambio, me parece que los bookfluencers, los creadores de contenido, tenemos una ventaja muy, muy grande y que suele ser motivo también para que otras personas te descubran. Y es que hacemos contenido en base al mismo contenido. Y me voy a explicar. Por ejemplo, tomando el ejemplo de Jaime Altozano versus Reverte, digamos, tú tienes un producto que es la película del Señor de los Anillos y tú tienes una forma de ver el contenido, ¿no? O sea, Reverte en este caso, siguiendo un poco la analogía, pues te haría la reseña de la película, que sería la crítica de la película, que sería más o menos mala, ¿no? Pero en cambio, Jaime Altozano, aparte de decirte, oye, mira, es que este contenido es la leche porque me ha gustado muchísimo, o sea, este producto, al final luego él te hace contenido en base a ese producto, que en este caso es, Jaime Altozano te hace un análisis mega exhaustivo, súper bien explicado de toda la banda sonora. Y en el caso literario, que es en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Pues tienes, por ejemplo, a gente, tomando como ejemplo a Brandon Sanderson, que es como el autor de fantasía de ahora mismo, porque es un autor súper prolífico. Sí, es súper puntero ahora mismo, te iba a decir. A ver, y porque escribe que te cagas de bien, o sea, yo tengo amor por este hombre.
Sí, porque escribe súper bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? La diferencia también es que yo no solo que es que consumes el contenido, venga, y yo te hago una reseña. No, es que te voy a hacer vídeos en el que, por ejemplo, hoy he subido uno que era ¿qué leerían los protagonistas del libro que ha escrito Brandon Sanderson? Al final, quiero decirte, es un contenido basado en un mismo producto que tiene como mucha más continuidad, ¿sabes? No es algo que es una cosa puntual, que sacas el domingo de no sé qué y se queda ahí y te olvidas, sino que es verdad que los creadores de contenido en ese sentido hacemos contenido, precisamente, pues que es mucho más continuado, que le da vueltas un poco al mismo producto, pero desde diferentes perspectivas. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hay un world building, una creación de mundos muy chula, muy tocha. A mí eso me encanta. Entonces es muy probable que si tu obra tiene un world building muy chulo, yo me pare a hablar de tu sistema mágico muchísimo más tiempo que a lo mejor a otra persona que le gustan más los personajes, ¿no? Y entonces al final que acabemos hablando de sistemas mágicos y que hagamos un top, que hagamos un ranking, ¿sabes qué quiero decir? Sí. Al final, pues eso, hacemos un contenido mucho más continuado del mismo producto. Coincido mucho con lo que dices, además, haciendo un poco la comparación entre Reverte y lo que podría hacer un creador de contenido. Reverte como figura catedrática te va a decir su opinión, te va a decir también si está bien escrito o mal escrito según las reglas también de cómo se estructura una novela y tal, que eso vale, pues en conjunto está muy bien, independientemente de luego de su opinión. Pero luego, sin embargo, un creador de contenido sí que es verdad que te va a desmigajar mucho una obra, o al autor, o la creación del mundo, o la creación de los personajes. Entonces, es eso, ¿no? O sea, no hace solamente una reseña y punto, sino que de esa reseña pueden salir muchas subreseñas que luego se vayan enlazando en el futuro y te tienen ahí enganchado mucho más tiempo que el rato que estás leyendo a Reverte e intentando entenderle. Sí, es que es muy así. Luego, es que estaba leyendo justo ahora un comentario que decían que Reverte es muy mal educado. Sí, además eso. Bueno, pero porque Sí, Reverte, digo, bueno, concretamente como persona, es de esas personas que sientan cátedra. O sea, no dan su opinión, sientan cátedra. Y ahí ya es un problema. sí, claro, yo creo que ahí ya entra un poco más el ego dentro ya de cada Completamente. uno. Y tal, entonces, o sea, eso ya lo veo como una característica más propia de Reverte, pero sí que creo que dentro de los críticos literarios es más habitual, por eso comentaba lo de un poco elitista, porque es eso, no van a apreciar, por ejemplo, me va a ser un ejemplo súper tonto y que seguro que algunos me van a condenar un poco, pero por ejemplo, Crepúsculo, ¿vale? Es verdad que el libro es una mierda, pero no se puede negar que es un libro que ha llegado a muchísima gente, que fue un fenómeno cuando empezó todo esto. Total. Cuando empezó todo el fenómeno Crepúsculo, o sea, fue una cosa de que en todos los institutos estaba leyendo, o sea, fue una cosa bestial. Fue, de hecho, en el mundo del cine, fue la primera vez que se hacía una película en 2 partes por respetar todo lo que tenía el libro. O sea, que por supuesto el libro es una mierda. Pero también te diré, es mi mierda. O sea, a mí me encanta. Bueno, es una obra que hay que entenderla también en el tiempo que se escribió, que esto es una frase que dice mucho Marta, pero aquí coincido plenamente, ¿no? Digamos que es una relación tóxica, porque es una relación tóxica, pero luego además digamos que también cumple con la fantasía de los vampiros, ¿no? El género también fantasía juvenil. Sí, y luego que el personaje, creo que se llamaba así, pero corrígeme, digo que vosotros controláis más de esto y probablemente me equivoque, es un personaje que es muy cáscara de huevo, o sea, quiero decir, tiene como algunos puntitos de personalidad marcados, pero realmente es para que tú te sientas y te veas como la protagonista del libro. Sí, ahí coincido. Mira, leo comentarios que dice José que yo reconozco que Crepúsculo lo disfruté muchísimo en la adolescencia, no lo puedo negar, el guilty pleasure. Totalmente. María que dice, yo no lo quise leer porque mis compañeras de clase que no abrían un libro en su vida estaban enganchadas. Y fue pues puede ser bueno, pero no voy a caer. A mí me pasó un poco igual, ¿eh? Yo tampoco quise leer Crepúsculo, no me llamaba nada. Y me pasaba un poco que alrededor también lo estaban leyendo mucho y era como, es que no me llama. Ah, pues a mí no, yo lo vi y fue en plan,
qué interesante. Y lo cogí y pues nada, enganchada. Y luego también, creas que no, al final, cuando vas conociendo a gente que le va gustando, y esa es otra característica, yo creo también de los bookfluencers, que claro, vas conociendo a gente que le va gustando lo mismo que a ti, y oye, pues vais creando piña, y aparte de que es muy bonito, pues también os vais alimentando los unos a los otros dentro de esto, ¿sabes? Entonces, no sé, yo me lo pasé muy bien en esa época, la verdad. Y vamos, sí, que yo he ido a los maratones del cine de cuando iban a sacar las 3. Yo he estado ahí. Pero eso solamente lo hacen realmente las películas que vienen de novelas. Por ejemplo, con 50 sombras de Grey pasa lo mismo. O sea... Ay, yo es que a este libro le tengo mucho odio, lo siento. Yo también lo tengo mucho Sí odio. que no. Aquí lo odiamos a muerte porque es ultra mega tóxico, está mal escrito, parece escrito por una niña de 15 años, o sea... Sí, lo de la mala Anastasia o como se llama, no me acuerdo cómo se llama. Ay, sí, ay, por favor, es que me da pereza hasta pensarlo, por favor. No, es un libro horrible. Además es que dentro de lo que tienen de BDSM está fatal. Sí. Está súper mal representado. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, es que tiene un montón de problemas, pero pasó un poco igual, ¿no? Hubo muchísimo boom, ibas en el metro, señoras, ahí con el tocho, porque además no es un libro fino, es un tochazo de libro. Es un tocho. Que lo iban comiendo y se lo iban comiendo. A mí me daba vergüenza. Yo cuando lo leía, porque admito que yo me lo compré, lo leí y hasta lo tengo firmado por la autora. Con eso lo digo todo. No me había leído ni 3 páginas y dije, uy, esta señora viene a Madrid, pues voy a decirle que me lo firme. ¡Qué horror! No sé. Mal hecho. Sí, no sé ni por qué, pero ahí le tengo escondido. Y la verdad es que era un boom. Y luego cuando la gente ponía... O sea, bueno, cuando estaban sacando en preventa las entradas, la gente se volvía loca. Y eso solamente lo hacen las películas que han venido previamente de libros. Porque con Crepúsculo ha pasado igual. Sí, es que es así. Y luego ha habido pues muchos fenómenos también que han venido de la literatura, aunque luego no han sido, por ejemplo, El nombre del viento, también ha sido un boom enorme. Sí. ¿Sabes? Digo, ahí obviamente puedes argumentar a favor y en contra, pero no se puede negar que es un boom enorme. Entonces yo creo, por ejemplo, que digo, volviendo un poco al tema, yo creo que, por ejemplo, los críticos literarios en este sentido es como que dicen, uy, no, esto está por encima de mí, ¿sabes? Pero no dentro, digamos, de la parte de, voy a decir, campechana, ¿sabes? Como que no admiten que hay libros que te pueden gustar más o menos y que pueden ser mejores o peores, pero que es verdad que han roto muchas barreras o que han hecho muchas cosas muy buenas a favor, ¿sabes? Sí, completamente. Al menos en mi opinión y por lo que he estado viendo un poco y estudiando un poco en este sentido. Luego otra cosa que es obvio, sí que es verdad que el crítico literario te hace un análisis bastante exhaustivo de la obra, o sea, te va a hacer pues lo que comentaba, ¿no? O sea, ya no solo si está bien escrito o mal escrito, te va a usar el lenguaje un poco más lírico, un poco más rimbombante, un poco más recargado, y es verdad que se va a fijar en cosas que yo creo, esto es más un poco opinión personal, que a lo mejor dentro del mundo de catedráticos sí es súper importante, pero digamos que para los lectores de a pie no es tan importante, ¿sabes? Completamente. Y luego en cambio los creadores de contenido, los bookfluencers, sí que te van a hacer un análisis más subjetivo de todo el tema, porque al final es, este libro me ha encantado y te doy mis razones, que puede ser, tiene un estilo narrativo súper fluido, los personajes están súper bien escritos y no son para nada lineales o planos, por ejemplo. O también puede ser, oye, no me ha gustado, pero es que hay una reseña de la que estoy muy orgullosa que hice, fue porque un libro que a mí no me había gustado, pero fue porque... Y entonces explicas por qué no te ha gustado. Entonces tienes unas cosas de decir, pues por ejemplo, no me gustó porque la forma en la que me lo vendieron, como fue el caso de este libro en particular, era que era fantasía a tope. Y a mí, por ejemplo, no me pareció fantasía. Entonces, como no encontré esos elementos que yo buscaba, pues me aburrí un poco. Entonces, y lo sigues desarrollando un poco más, pues eso, las razones por las que no te ha gustado o por las que sí te ha gustado, y también un poco tus fobias y lo que te encanta ver en un libro. También poniendo como ejemplo uno de los últimos libros que leí que no me encantaron, dije, pues mira, es que a mí este elemento, como es la política romana, me tira mucho para atrás porque la veo muy como tan vista
que, por ejemplo, a mí personalmente, y eso es como a mí ya, como Sara Le, como Sara Martínez, pues me da un poco de pereza, pero puede ser que a ti, si te encanta la política romana o el mundo romano, digas, oye, pues esto a mí se me va a molar, ¿sabes? Entonces, eso creo que también está guay, el poder ir diferenciando de, oye, estas son cosas que no le gustan a esta persona, pero te lo dice abiertamente porque son cosas pues propias, a, pues es que en este párrafo te hizo una concatenación de elementos que no sé qué, ¿sabes? Te quiero decir. Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Porque luego al fin y al cabo tener una reseña también te ayuda a ver qué esperas del libro, ¿no? Cuando ya has visto que otra persona se lo ha leído y dice, oye, pues aparece esto, esto y lo otro, y dices, ah, bueno, pues yo creo que sí que me puede interesar. Sí, y luego incluso hay unas reseñas que están muy graciosas, por ejemplo, de hacer, que son, es que justo lo comentaban en un directo de Caja de Letras, las reseñas de odio puro, las del hateo, son muy graciosas. Si tú te las has leído y tienes la misma opinión, son muy graciosas de ver, porque al final estás de acuerdo con la persona y si lo haces desde un punto de vista humorístico, pues eso, pues te ríes y te entretienes, ¿sabes? No va a ser tanto un debate entre el crítico literario de turno y tú, ¿sabes? Sino más una cosa de, joder, pues es que llegó a esta escena y anda que no hizo no sé cuál, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que ahí yo ya pienso en los pobres escritores que dicen, madre mía, que me han hecho un vídeo de hateo total, aunque sea con humor, ¿no? Que luego seguramente hasta dé la razón él o ella en cierto sentido, ¿no? Hombre, yo creo Porque que depende. Yo creo que ahí depende si es un autor novel. sí, totalmente. Ahí depende, yo creo. Depende también mucho de cómo tengas el autoestima en ese momento, porque imagínate tu primera obra y que te la estén desmontando así, dices, jolín, pupa. Mm. Pero también al final, en esta época en la que vivimos, ser autor, al final si tú quieres que enseñen tu libro, y de hecho es muy guay que estemos hablando de esto porque va un poco al siguiente punto que quería comentar, al final si tú quieres que tu libro se lea, al final va a haber gente que le guste más y menos. Entonces, muy probablemente des con un bookfluencer que le guste muchísimo o que le Exacto. guste menos. Entonces, quiero decir, al final ahí creo que como autor, creo que cada uno se debe gestionar como debe, igual que a lo mejor hay autores que ni siquiera, que no miran Goodreads pues porque no les viene bien mentalmente y eso es perfectamente válido, y otros autores que digan, oye, pues yo lo veo y si está bien explicado mejor, ¿no? Pero, oye, me han dicho algo malo, pero bueno, pues ya está, pues a esta persona no le parece bien, pero ya está. Y lo más importante, que el autor piense, yo voy a seguir escribiendo lo que a mí me apetecería leer. Y ya está. Y en ese sentido mantener un poco la cabeza un poco alejada de lo que son las opiniones, porque al final una opinión es una opinión y va a haber de todo. Claro, mira, comentan en el chat, por ejemplo, Marta que dice que cree que un vídeo de hateo nunca te hace gracia, ¿no? Otra cosa es que sea una parodia. Sí, yo estaba pensando un poco a estos vídeos rollo agujeros de guión que te van destripando las películas y te dicen, es que esto no tiene sentido. Pues un poco así, pero también rollo con las novelas. Sí, pero por eso digo, si es desde la mente del respeto y Sí, humorístico, sí, sí. sí. Siempre Por ejemplo, respetando. por ejemplo, yo he hecho reseñas negativas. Ya las he Hmm. hecho, pero obviamente siempre es del respeto. Sí que hay una que hice, por ejemplo, que no es contra el autor, fue contra la editorial, pero bueno, que eso si lo queréis ver, lo veis. Pero bueno, sin entrar en mucho detalle, a mí, por ejemplo, en este caso en concreto, el libro tenía muchísimas erratas. Entonces me sentía un poco estafada, porque había comprado un producto que no estaba completado, ¿sabes? Que no estaba terminado. Porque si tú no corriges el libro y me lo das así tal cual, y había cosas muy graves, ¿no? Entonces, Uf, por ahí ejemplo, ya ese vídeo, entramos en los tipos de editoriales. Que hay claro, algunas que digo, son un poco fraude. claro, entonces digo, eso ya que es como otro tema aparte, pero yo creo que en general las reseñas dentro del mundo literario, por supuesto que habrá excepciones, pero tanto si es positiva o es negativa, siempre va a ser desde el respeto, siempre dejando claro qué es lo que te gusta, lo que no te gusta y también dejando claro cuáles son tus fobias y tus virtudes, ¿no? O sea, quiero decirte, lo que hablábamos antes de a mí me encanta esto, pero a mí no me gusta nada esto otro, ¿no? Por ejemplo. Y luego, comentando un poco lo que decíamos antes
yo quería entrar en el tema de colaboraciones, que me parece súper interesante y bastante importante. Yo creo que un crítico literario casi nunca dicen cuándo les están pagando por hacer una reseña. Sí, Y eso es claro, esto es cierto. bastante importante porque se suele cuestionar mucho, incluso si no hay dinero de por medio, pero sobre todo si hay dinero de por medio, se cuestiona mucho la opinión y la integridad de esa opinión. Entonces creo que en ese sentido un crítico literario sí que debería decirlo, igual que un creador de contenido. Los creadores de contenido, los bookfluencers, sí solemos decir cuando nos han enviado un libro. Solemos. Es Ujú. verdad que no siempre, no todo el mundo. Pero creo que es interesante decirlo y aún así decir, yo por ejemplo, yo personalmente como Sara Lee, como Sara Martínez, sí que siempre le digo a la editorial, vale, si tú me envías un libro, mi reseña va a ser honesta. O sea, va a ser igual que si yo me lo comprase. Pero yo entiendo que haya personas que digan, jo, es que me lo han enviado, me sabe mal decir algo malo de ellos. Pero bueno, ahí creo que ya entra un poco, creo que por norma general sí que se diferencia cuándo es una colaboración y cuándo no. Mm. Pero bueno, ahí ya sí que es un poco entrar en cada uno porque creo que no hay tanto un estudio, unas estadísticas que te digan, pues cuando ha sido colaboración ha sido positiva y cuando ha sido, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, digo, Sí. ahí sí que no me meto tanto, pero sí que creo que los críticos literarios no lo dicen nunca y creo que eso también es un punto negativo en su parte. Hombre, ten en cuenta que muchas veces los críticos literarios van a coger lo de las grandes editoriales y esas pagan. Si no es el 100% de los casos, a lo mejor es el 99%, pero suelen pagar y pagan mucho. Y claro, luego a los creadores del contenido sí que sé que en muchas ocasiones os obligan por las propias plataformas, por ejemplo Instagram, si tú haces una colaboración y es pagada, tienes que poner que es un anuncio, ya sea por Sí, medio de un hashtag o actualmente. por medio de etiquetar el producto en tu post. Entonces, Totalmente. digamos que tenéis esa obligación siempre de aclarar cuándo os están pagando por dar vuestra opinión y cuándo no. Y sin embargo, eso no es algo que se le exija al crítico. Y yo creo que es mejor diferenciarlo, pero más que nada porque al final pasamos un poco a las pirámides que decíamos antes, ¿no? Al final, eh, claro, pasas de que si tú te están pagando por ello, pasas a estar en la parte menos fiable de la pirámide. Pasas a estar en la parte, si tú pagas y siempre que, o sea, quiero decir, si te han pagado y todas las veces que te han pagado, todas las reseñas han sido buenas, dicen, aquí algo falla. No Mm. puede ser que todas te hayan gustado. O no puede ser que todas sean unas obras de arte maravillosas. Alguna tiene que haber que no haya sido una obra de arte maravillosa. No, entonces sí que creo que es importante o es interesante diferenciar de cuando es una colaboración. Sí, sí, completamente de acuerdo. Voy a leerte un poquito el chat, que Vale. siguen así comentando un poco lo que decían, ¿no? Del tema del hateo, ¿no? Ujú. José dice que hay gente para los que existe su opinión y a la mierda, o sea, el resto no cuenta. No más que su opinión y lo que ellos dicen. Marta comenta eso, que una reseña negativa, bueno, pues la puedes aceptar, pero un hateo gratuito es gratuito y, jo, como que eso duele, ¿no? Hombre, claro. Luego María comenta que este tipo de vídeos de hateo seguramente se harán más con los autores grandes que con autores noveles y nacionales. Creo que esto es una pregunta, porque luego pone no. Yo ahí lo desconozco completamente, no conocía este tipo de vídeos, así que creo que tú podrás responder mejor. Sí que creo que es verdad que hay más vídeos hater de autores que están más consagrados, pero más, ya no tanto porque sean autores consagrados, sino por el hecho de que al estar consagrados llegan a muchas más personas, por lo cual la probabilidad de que le puedan hacer un vídeo de ese estilo es mucho mayor que un autor novel. Sí, Creo desde que es luego. más por eso. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, es que creo que hay un problema también cuando haces una reseña negativa, o sea, ¿de dónde viene la reseña negativa? Y el problema creo que muchas veces también es por cómo te lo vende la editorial, ¿no? Por ejemplo, con el Priorato del Naranjo, Mm. no sé si lo conocéis,
a ese libro le estaban diciendo, ¡guau! Es el Tolkien feminista. Joder, decir que libros Tolkien Sí, exponen las expectativas, muy vamos, por altas. encima del techo y más allá. Y claro, yo por ejemplo, a mí me pasó, yo lo leí y no me pareció un libro que para nada cumpliese ninguna expectativa de Tolkien. Entonces creo que ahí también es verdad que las expectativas que te puede dar una editorial es muy importante saber manejar las expectativas dentro de la experiencia del consumidor, del usuario, del lector en este sentido, porque claro, eso te va a condicionar mucho la experiencia que tengas tú leyéndolo y el después de leerlo. Cuando tú veas, pues en la faja esta que tenía del libro, que era eso, vamos, el Tolkien, el nuevo George R. Martin, pero en femenino, y era como, pues mira, lo siento, pero no, o sea, lo siento, pero no, no. Entonces, claro, si tú ves una reseña que ha sido más bien que le han dado ese input de te vas a esperar aquí la releche y luego no es así, pues obviamente pues va a ser diferente a, oye, que simplemente, yo qué sé, pues te esperabas una lectura bien, normal, oye, al final no lo ha sido, pues bueno, pues quiero decir como que Sí. tu reacción a lo bien que está, a lo bien o mal que está un libro, también va a estar un poco condicionada a las expectativas que te hayan dado el libro, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mira, comenta Miguel R. Nuno que una reseña crítica razonada siempre puede ser valiosa para el autor. El giteo es un ejercicio de pataleo maleducado. Y es verdad, yo creo que, por ejemplo, lo que te digo, que hay una reseña que es de hecho negativa, pero la que estoy muy orgullosa fue, la te digo, la de a mí no me ha gustado, pero creo que estos son los elementos que por la que a otra persona sí le puede gustar, Sí, pero ¿sabes? Entonces, ahí no hay ir hablando. hateo. Ahí no hay hateo. No, A no, ti no. no te ha gustado, pero estás dando cosas buenas. No, no, es decir, a mí no me ha gustado por estos elementos, ¿no? Y das tu lista de Sí, elementos, pero precisamente esta lista de elementos sí que pueden ser motivantes o alicientes para que a otra persona sí le guste, ¿sabes? efectivamente. Por ejemplo, es que precisamente era, bueno, fue un libro que se llama Ciudad de Jade y a mí me lo habían vendido como que era pues súper fantasía y tal, y precisamente para mí la fantasía estaba como muy escondida, ¿no? Estaba como muy en un segundo plano. Entonces, precisamente este elemento que a mí no me gustó tanto, sí se puede traducir en otra persona que diga, oye, pues lo mismo para mí la fantasía no es un elemento que me guste, entonces si está de una forma un poco más light, sí me puede gustar. Efectivamente. Claro, sobre todo para gente que se quiere iniciar en un género que a lo mejor no es el suyo. Entonces le puedes recomendar precisamente este libro. Claro, efectivamente. Mira, comenta José que el hateo además suele ir de la mano con una imposición tipo no lo leas y nadie es quien para decirle a otra persona qué puede leer y qué no. Eso estoy muy de acuerdo. Eso es verdad, yo ahí sí que te digo, o sea, estoy de acuerdo, pero es verdad que si a mí un libro no me ha gustado, no lo recomiendo. O sea, si te puedes leer otra cosa, léelo, Sí, 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 sí. María ¿sabes? Pero comenta, María comenta que para ella el encuadernador es una falsa de marketing brutal. Te lo vendían como un género y en realidad era otro, pero si hablaban de género que tocaba, si hablaban del género que tocaba te hacía spoiler. Y bueno, que allá en cambio la ciudad de Jade sí que le moló. ya, precisamente eso estoy hablando. Que es verdad que, pero claro, es que a mí me la había vendido de una forma y la forma en la que había vendido pues no se correspondía con luego lo que yo me encontré. Y sí, además el encuadernador tiene un fallo muy grande que es la autora. Pero ahí no me voy a meter porque ahí podríamos estar hablando mucho. Pero claro, sí, es verdad. Yo para recomendar tengo libertad, pero Sí, igual que hay mucha gente que me dice, oye, pues he visto la reseña y no lo voy a leer. Es como, oye, o léelo. O sea, quiero decir, descúbrelo también por ti mismo. Yo, por supuesto, a lo mejor te digo, pues mira, a mí no me ha gustado, no lo recomiendo. Lee otra cosa. Pero también puedes decir, mira a ver si te gusta o no, ¿sabes? O claro. incluso con... Perdón, tío. No, no, no es eso, que estaba de acuerdo contigo, ¿no? Porque yo cuando me decidí a leer el de 50 sombras de Grey precisamente fue por eso, porque yo había leído que era fantástico, y luego dije, ostras, esto no, 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 para nada. No. No, la verdad que no. Y luego, pues eso sí, que es que la forma en que te lo vendan es muy diferente. Y Sí. luego quería, y bueno, digo, ya pasando un poco del tema,
sí que quería hablar de una cosa que a mí me mola mucho, y es que es verdad que los bookfluencers hemos traído nuevas modas a la literatura. Y creo que un ejemplo maravilloso de eso es, por ejemplo, el marzo asiático. El marzo asiático, si no lo conocéis, es un movimiento que empezó la booktuber Magrata Jostiernos, que bueno, pues era simplemente de que en marzo leer solo o mayoría de libros escritos por autores asiáticos. Y fíjate que esto lo empezó hace unos años y es algo, me parece algo súper chulo y maravilloso, porque a día de hoy, ahora mismo, fue hace nada marzo, claro, y ha salido muchísima gente que ha estado haciendo el marzo asiático, oye, pues solo porque a ella se le ocurrió hacerlo. Y de hecho, un ejemplo mucho más reciente es el Mayo Sci-Fi, que lo ha empezado Literarian, que de hecho Literarian Podcast, pues es un podcast, quiero decir, no es tanto un de YouTube, ¿sabes? Comentando un poco lo que hablábamos de que no solo estamos en YouTube, no solo estamos en Instagram, sino que también hay podcast. Y por eso me parece súper divertido, súper importante, pues estos nuevos retos de lectura que al final sí que te invitan un poco a salir de tu zona de confort, como es, por ejemplo, marzo asiático. Yo, por ejemplo, hasta hace relativamente poco no había leído tantos autores asiáticos. También es verdad, obviamente las editoriales tienen su parte de responsabilidad en esto, pero que el hecho de que tú vayas concienzudamente a elegir los autores asiáticos me parece muy chulo. Y sobre todo que luego puedas tener una comunidad en la que hablar de ello, que también era uno de los puntos de creador de contenido que no tiene un crítico literario, ¿no? Que al final creas una comunidad en base al canal que sea. Es que eso me parece súper guay. Completamente de acuerdo. Yo, mira, estos dos no los conocía, pero sí que conocía el de octubre que comenta Marta, que es el leer autoras en octubre. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Es Leo Autoras Oct. Es verdad. Octubre. Leo Autoras Oct. Que va precisamente de eso. O sea, es un mes en el que te dedicas única y exclusivamente a leer a mujeres escritoras, ¿no? Pero me gustan mucho estos dos que nos has presentado porque no los conocía y es muy interesante. Y también, claro, recordar que no solamente está YouTube y está Instagram, sino que también hay otros medios de hacer un poco más visible el tema de la lectura, como puede ser los podcasts. Sí, es que al final la divulgación pues se hace por todos los medios posibles, ¿no? Y el podcast, desde luego, ha venido para quedarse, perdón. Sí, sí, sí. Y sí. Luego, otra cosa muy chula, perdón, no sé si ibas a decir. No, sigue. Otra cosa muy chula son las LCs que ponía aquí, que son las lecturas conjuntas. Aquí de nuevo me parece que es genial y vital, porque es una forma de descubrir un libro que a lo mejor a ti te puede dar un poco de miedo o te puede dar un poco de respeto. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo una lectura conjunta con María y con otro colega, se llama Xavi, de un libro que es que yo de hecho le tengo un poco de respeto porque se llama Gideon, la novena, porque he leído unas opiniones muy ambivalentes, en plan o te encanta o lo odias. Entonces sí que es verdad que las lecturas conjuntas llevadas a cabo por estos bookfluencers, sobre todo cuando además es en un Discord, ¿no? Por ejemplo, en un servidor de Discord o lo que sea, como que es un ambiente súper seguro en el que puedas hablar casi siempre y una forma de conocer gente, de ver cómo te está gustando el libro, ver que si no te gusta o te gusta, no eres el único, ¿no? Es como una forma de apoyo y creo que eso es algo que, por supuesto, un crítico literario no tiene y que me parece algo maravilloso que lo tengamos, que esté disponible. Es verdad que los clubs de lectura también existen, pero los veo diferente más que nada porque el club de lectura siempre lo he visto como más de, oye, pues más presencial o más de hacer tu videollamada, comentarlo un poco por turnos, tal. En cambio, las lecturas conjuntas un poco así más aleatorias, más por red, las veo pues eso, como un poco más caóticas, pero bueno, es que a mí me gusta mucho el caos. Entonces, no sé, me parecen muy bonitas. Sí, nosotras en el club, como bien comenta ahí en el chat José, nosotras tenemos una lectura conjunta que hacemos más o menos cada 2 meses y lo estamos haciendo con novelas muy cortitas o novelets que empezamos hace, a principios de año creo que fue, no, a finales del año pasado, en diciembre.
Y lo que hacemos sobre todo es leerlo desde un ojo más crítico en cuanto a cómo nos puede servir como escritores, ¿no? Porque nosotros somos un club de escritura, entonces Claro, hacemos ese tipo de análisis, ¿no? De cómo el escritor se ha enfrentado a su obra y lo ha hecho de tal forma, y también vemos cómo no caer en los mismos errores que puede cometer un escritor a la hora de enfrentarse a su primera obra, ¿no? Porque todos tenemos efectivamente. una primera obra y la primera obra siempre tiene fallos y hay que asumirlo, no pasa nada. Claro, sí, sí. Y además es lo que comentas, es que puede haber clubes de lectura o lecturas conjuntas que también sirvan un poco de persiguiendo un objetivo. En el caso de Mayo Sci-Fi, aunque ellas no hacen lecturas conjuntas, si lo hiciesen, perdón, sí las hacen, tiene un club de lectura, acabo de recordar. Está muy guay porque es una forma de descubrir obras. Por ejemplo, sé que van a leer muy pronto el de Largo viaje a un pequeño planeta iracundo, que a mí es un libro que me encanta la autora, que ha hablado muchísimo de ella, incluso estoy tatuada por ella, o sea, no por la autora, quiero decir por la obra. Y, y claro, es una forma de descubrir un libro, oye, pues arropado por otras personas que también van de nuevas con eso. Lo que tú dices, pues por ejemplo, en vuestro caso, que es un poco para seguir aprendiendo a escribir, de, oye, ¿qué hacer y qué no hacer? O cómo habrías mejorado esta escena. O por qué resulta tan buena estos, que use, por ejemplo, estos dos ritmos pues en una escena de acción, ¿no? Por ejemplo, Mm. ¿por qué funciona tan bien? Y verlo. Y en el caso de ellas, creo que está muy guay porque si eres un poco nuevo en la ciencia ficción, pues oye, pues puede ser una buena forma de ir arropado, de ir con un cierto apoyo, decir, oye, no soy el único que lo acaba de empezar, y de ir comentando, oye, pues a mí esto sí me ha gustado y veo que me está molando este nuevo elemento que yo no había leído. O sea, Mm. que quiero decir que 100% de acuerdo, que al final, según un poco el objetivo que tengas, es que es una herramienta maravillosa y también, ya digo, ya no solo para leer, sino para conocer gente con tu mismo gusto. Exactamente, completamente de acuerdo, ¿no? Al final vas creando vínculos afines y eso también pues hace no solamente que te guste la lectura o que no te guste y que compartáis exactamente eso, pero también te ayuda a acabar cogiéndole a la obra cierto cariño simplemente porque lo has leído con alguien. Efectivamente, yo de hecho hace nos leímos una amiga y yo un libro, y fíjate, el libro es verdad que no fue a lo mejor eco de nuestra devoción, ¿sabes? No fue a lo mejor maravilloso para nosotras, pero ella me decía, joder, es que yo ya voy a asociar este libro a ti porque lo he leído contigo. Y decía, pues es verdad, aunque hay que cambiar de libro para que no lo asocies con uno más o menos, pero sí, sí, de oye, de la experiencia es que es súper chula, o incluso te puede llegar a mejorar mucho un libro. Yo hubo un libro que leí con una de las chicas de Literarian, de hecho, que de hecho lo que a mí lo que hizo que me lo pasase súper bien fue comentarlo con ella, porque era un libro que no me estaba gustando, que le veía muchísimos fallos, de hecho como muchos errores de récord, escenas que no venían a cuento y tal, y al final fue comentándolo con ella, que es que me reía y todo, entonces era como, es que así sí, es como que disfrutas el libro de otra manera, ¿sabes? Coincido completamente. Entonces, pues los bookfluencers, yo creo que una cosa también muy positiva que tenemos es eso. Aparte, ya no solo de que lleguemos de una forma diferente, de que ya no solo que transmitimos de forma diferente, sino que al final en nuestras propias comunidades se crean mini comunidades y haces amigos y no sé, yo estoy muy feliz con eso. ¿Tienes ahora activa alguna lectura conjunta con tu comunidad? No, ahora mismo no. Como te decía, sí que estoy haciendo una con un par de amigos, pero ahora mismo yo no estoy preparando ninguna, aunque muy probablemente lo haga en un futuro cercano. Sí, sí, eso. No, no te cierres puertas porque puede estar muy interesante. Sí, y luego ya para ir cerrando un poco el tema, sí que quería hablar un poco de la influencia que tenemos al final sobre los editoriales y autores, que de hecho me decían, ¿pero tenéis alguna influencia? Y yo dije rotundamente, sí, sí la tenemos, sobre todo en editoriales. Y sí que quería hablar un poco del fenómeno de Sean Maguire, que seguro que María, si me escucha, se Sí, va a reír. ahí está, Maguire. Pero creo que es bastante, es que creo que es el ejemplo perfecto. Primero, hay que comentar que obviamente esta influencia, sí, bueno, se lleva a cabo porque hay una comunicación bidireccional, es decir, en las dos direcciones,
entre los lectores, en el que incluye a los bookfluencers, porque somos por encima de todo lectores, y las editoriales y los autores. Súper importante las redes sociales para esto, claro, ha sido el canal por donde comunicarte. Lo que comentaba antes, yo empecé a interesarme en la traducción porque fue un traductor el que me habló de repente diciéndome, oye, disfruta la lectura, y yo al final he ido a firmas para que me firme todos los libros que ha traducido él. O sea, quiero decir, el poder de las redes sociales es enorme. Y, por ejemplo, un caso que sí que quería exponer fue que, bueno, yo hace mucho tiempo descubrí los 2 primeros libros que tienen editados Les Runas de Seanan McGuire y me volaron la cabeza, me gustaron a más no poder. O sea, fue descubrir precisamente unos mundos que jamás me había imaginado, descubrir de repente una pluma que te invita, que es como un poco como si te contase un secreto, que es un poco que tiene un rollo así como Roald Dahl, ¿no? Y me gustó tanto que desde entonces soy muy pesada con esa señora, soy súper pesada. Tan pesada, pues claro, he hecho muchísimos vídeos hablando de ella, he hecho muchos posts, por supuesto he seguido leyéndola aunque sea en inglés, incluso ha habido libros suyos ya que pasan a ser ya no solo de mis favoritos del año, sino mis favoritos de la vida entera. Entonces creo que es muy importante porque justo el año pasado, bueno, aparte de esto, como decía, al final las redes sociales es el canal por el que nosotros podemos hablar a las editoriales, a los autores, decirles, oye, me ha encantado tu libro, muchísimas gracias por tenerme esta hora. Y con las editoriales me gustó mucho porque, claro, yo me metía de vez en cuando y, oye, pues seguías viendo tweets de muchísima gente diciendo, por favor, seguid editándola. Yo misma hacía vídeos y les decía, por favor, seguid editando a esta mujer, que necesito que la gente que me ve lo lea. Lo necesito por encima de todo. Yo misma he hecho vídeos también de queridas editoriales. Necesito que me editéis todos estos libros en español porque quiero que la gente lo lea y así no se puede en la vida. Y justo el año pasado anunciaron que iban a traer la 3ª y 4ª parte. Yo creo que el día que lo anunciaron no he conseguido, es decir, que he estado buscando el tweet en particular, pero no me dejaba bajar más Twitter. Lo estaba buscando para que vieseis, bueno, la cantidad de retweets, de comentarios, de emociones, de reacciones que tuvo ese tweet y además una cosa que me gustó mucho, que es que, ya te digo, como al final hay mucha comunicación, la editorial se acordaba de que yo soy muy pesada con esta señora y me etiquetó y todo. No sé. ¡Ostras! Eso es importante. Sí, entonces, claro, al final las editoriales también tienen que fijarse en los que son los lectores que sirven de altavoz de ciertos autores. Yo, de hecho, tengo una coña con una amiga de Instagram que decimos que las dos somos las embajadoras españolas de Seanan McGuire, porque vamos ahí pregonando su obra por todos los por donde podemos, ¿no? Y precisamente el viernes anunciaron que Seanan McGuire venía al Celsius de este año. ¡Ostras! Entonces, pues si ya de por sí es difícil entrar en el Celsius porque se vende todo, esto ya va a ser vamos. Pues que precisamente quería hablar de este caso en particular porque me parece el ejemplo perfecto de demostrar que efectivamente sí, los bookfluencers tenemos cierta influencia sobre las editoriales y sobre los autores. Yo creo más concretamente editoriales más que autores, pero creo que era como el ejemplo perfecto. O sea, igual que por ejemplo también, aunque eso ha sido más de lector-autor, por ejemplo con Juan Gómez Jurado ha habido, le dejaban comentarios, le dejaban tweets diciendo que no habían comprado su libro o que habían pirateado su libro porque era muy caro. Y ahí, por ejemplo, el autor tenía el suficiente poder para poder bajar el precio del ebook a un precio pues de 1 euro, 2 euros y poder darle la opción al lector en este caso de poder leerlo de forma legal. Entonces, aunque en este caso particular de Juan Gómez Jurado sí que fue más de lector a autor, sí que creo que los bookfluencers tenemos cierta influencia y que siendo muy pesados podemos conseguir muchas cosas. Pues sí. Bueno, aquí comentarios de todo tipo, ¿no? Está Xavi Málaga, que les mencionaba antes. Dice que siempre recomiendas a McGuire y haces que nos enamoremos de ella. Luego Miguel dice que él acabó
leyéndola por ti, principalmente. Y bueno, Marta Porque hace una tienes que ser muy pregunta muy pesada. interesante que dice, ¿cómo debería acercarse a vosotros un autor pequeño que quisiera que le hicieras una reseña? Es una pregunta muy interesante, de hecho, y no tengo una respuesta 100% clara, porque, por desgracia, yo he tenido experiencias muy malas con autores, la verdad. Entonces, sí que sobre todo, siendo autor novel, sí que diría que para nada fuese muy insistente, porque al final, eh, o sea, no quiero sonar arrogante, pero al final el autor está usando la plataforma de un bookfluencer que tiene, oye, pues es un altavoz, en cierta manera. Sí. Entonces, creo, sobre todo no hay que ser insistente, porque además es que es una situación muy incómoda para el bookfluencer, porque dices, joder, es que yo te quiero ayudar. Pero también, por ejemplo, a mí me ha pasado decir, oye, mira, lo siento ahora mismo, pero es que no quiero coger tu libro, pero no es por nada contra ti, simplemente que tengo una pila de pendientes enorme y quiero bajarla antes de a lo mejor aceptar alguna otra colaboración, que como sería en el caso de autor. O yo misma he tenido pues situaciones muy desagradables con autores. Y claro, creo que siempre como autor tienes que estar abierto a que puedan hablar mal de tu obra. Sí. Y creo que hay muchos autores que no están abiertos a ello y creo que eso es un problema. Pero la verdad es que, sintiéndolo mucho, no tengo una respuesta clara para esa pregunta. Creo que siempre, desde luego, desde el respeto, no hay que ser insistente. Sí que te diría, por supuesto, pues que te hagas una base de datos de bookfluencers y que a lo mejor si no puedes estar en uno grande, que estés en muchos muy pequeños. Que eso también es válido y funciona. Que a lo mejor si no puedes dar el libro físico, que yo no creo que sea necesario, oye, pues lo mismo puedes dar una copia digital. Por ejemplo, Coincido. porque Coincido creo que no es plenamente. necesario dar el físico, que es verdad que, oye, que mola más y todo lo que tú quieras, pero así cortas muchísimo en gastos. O sea, Sí, muchas y veces, a ver, yo entiendo que para vosotras es difícil, por eso mismo que tú dices, ¿no? Hay una pila de libros y yo sé que las editoriales muchas veces os dicen, y quiero que me hagas una reseña para tal mes. Y no puedes responder a ese tiempo, ¿no? Porque por eso mismo tú tienes otras cosas pendientes antes y a lo mejor no te cuadra. Eso por un lado. Pero los que son, por ejemplo, autores pequeños, a veces es más fácil ir tirando de bookfluencer más pequeñitos y ver viendo también cómo va reaccionando el público, ¿no? sí, yo es lo que digo, y esto es incluso aplicable a otras industrias. O sea, yo creo que, bueno, mira, si no puedes estar en un sitio grande, o sea, en un altavoz grande, pongamos como ejemplo el de Magrat, si no puedes estar en este, puedes estar en muchos muy pequeños y tal. Estaba leyendo ahora, perdona, un comentario de Marte que decía, no todos los bookfluencers aceptan libro digital. Pues a mí eso me parece bastante mal. Por ejemplo, quiero decir, si es porque si no tienes el ebook, pues oye, es que no lo Sí. tienes, ¿sabes? Es que no puedes leer de otra forma. Pero si es un poco porque es que a ti solo te gusta el físico, a mí me parece un poco mal, Ya, porque eso ya es un poco al final, elitista. sí, a mí me parece que, oye, que es un autor novel, o sea, pues es tu vecino que escribe, tiene una obra que él cree que te puede interesar, te gustaría o sea, que le gustaría que lo reseñaras porque obviamente conlleva una serie de ventajas para el autor muy grande y tal, pero exigirte que solo sea en físico a mí me parece mal, ¿eh? Por ejemplo, a mí eso sí que Sí. me parece un poco se te ha subido un poquito la cabeza, pero bueno, en plan, si la razón es porque no tienes un ebook y, ¿sabes? O yo qué sé, digamos, que no tengas un impedimento real para leerlo y tal. Pero bueno, es que el tema del autor es novel. Es que yo, por ejemplo, conozco a mucha gente y yo misma he tenido experiencias muy desagradables. Entonces yo ya de hecho con autores noveles voy un poco con pies de plomo y suelo tirar un poco más a la reticencia a la hora de que yo lo siento infinito. Pero es que he tenido experiencias muy desagradables. Hombre, y además tú que dejas claro desde el primer momento que vas a dar una reseña honesta, creo que el escritor se tiene que dar cuenta de que puede no gustar y no pasa nada. O sea, que no le gustes a una persona
no pasa nada. No significa que a otras no le puedas gustar, ¿no? Sí, pero es que hay veces que el ego... Ya, ya. Y que no... es que mira, voy a contar la experiencia que tuve con un autor en particular, ¿vale? Esta persona se me acercó y me dijo, oye, me gustaría enviarte mi libro. Y le dije, bueno, pues, ¿cuál es? ¿De qué va? ¿Qué género es? Digo, porque yo es verdad que yo no suelo salirme porque pues lo he intentado otras veces y no me ha encantado. Entonces digo, yo soy muy fantasía y ciencia ficción, muy a saco. Y entonces, bueno, es verdad que ya esta persona, un poco ya desde el principio fue un poco, me pasó la portada, es verdad que era muy chula. Tuve que buscar la sinopsis, pues me dijo, está en Google. Dije, bueno, Joder. vale, si te acercas tú, pienso que deberías dármelo. Pero bueno, no sé, fue como cosas que, bueno, que pasas por alto y tal. Y oye, pues me parecía interesante, leí un par de opiniones, la ponían bien y que era fantasía y tal. Y dije, pues puede estar bien. Y además, pues yo quería, pues eso, dar un poco una altavoz a un autor novel y tal. Y entonces esta persona me envió el libro, lo recibí y lo empecé a leer. Y bueno, ese libro no es solo que no estuviese corregido, es que estaba fatal escrito. Estaba muy mal escrito. Uf. Y yo una cosa que no soporto es que me tomen por tonta. Y esto lo digo porque le dije, oye, mira, estoy viendo qué pasa esto. Entonces le puse ejemplos particulares. Por ejemplo, había un párrafo que era un párrafo entero en el que no había ni un solo punto. Y vosotros como club de escritoras estaréis de acuerdo conmigo que por supuesto necesita algún punto y su argumento fue, no, es que así tiene más ritmo. Y dije, no, si yo todo lo entiendo contrario. Y dije, no, si yo entiendo lo que tú quieres hacer, pero es que esta no es la manera. Y entonces le dije, seguí leyendo, ¿no? Porque esto fue como en el primer capítulo, que era un primer capítulo largo, pero era un primer capítulo. Seguí leyendo un poco y en el segundo capítulo, a la segunda página dije, lo siento, yo esto no lo voy a leer porque en 2 páginas había puesto de un mismo nombre de 3 formas diferentes. Y lo peor fue que le dije, oye, mira, lo siento mucho, yo te devuelvo el libro, pago los gastos, lo que sea, me da igual, pero no lo voy a leer. Y entonces yo en Goodreads, sin dar puntuación ni nada, simplemente dije, no lo he leído porque tenía muchísimas erratas, no era un libro que estuviese corregido, entonces pues no voy a leer algo que no está corregido. Ya está. Y ya no solo corregido, que estaba mal escrito. Que decirte, o sea, si lo que digo, si en un párrafo no hay ni una sola coma y había muchas cosas, sí, o sea, vosotros mismos habréis leído el mismo capítulo y habréis dicho, uff, fatal. Entonces le dije, mira, lo siento muchísimo y quiero decir que es algo objetivo. Y me dice, bueno, eso es tu opinión. Digo, lo siento, pero es que no es mi opinión. Si hay erratas, hay erratas. No es algo que yo pueda inventarme, no es algo que yo pueda opinar sobre ello. Si me escribes de 3 formas diferentes un nombre que yo sé cómo se escribe, era en concreto es Svartalfheim, el reino de los elfos oscuros, sí, de la mitología nórdica. Pues estaba mal escrito en 2 páginas de 3 formas diferentes. Y entonces esta persona, se enfadó muchísimo, me dijo de muy malas maneras que sí, que le devolviese el libro. Y yo decía que sí, que yo te lo devuelvo, que yo encantada en devolvértelo. Pero es lo que te digo, yo he tenido muy malas experiencias con autores. Entonces yo es verdad que de forma general voy con muchos pies de plomo a la hora de reseñar autores noveles. Casi prefiero que haya una editorial de por medio y a partir de ahí de reseñar al autor novel más que sea directamente con el autor, ¿sabes? A lo mejor eso puede ser una mini contestación, que a lo mejor que... Es que acabo de leer lo de que edad tenía 3 años. No tenía 3 años. Sí, y digo que a lo mejor se puede ser una contestación, oye, que a lo mejor que sea más la editorial la que lo mueva más. O si podéis tirar más de la red social de la editorial y que mande el mensaje a la vuestra base de datos que consideréis que pueda funcionar con vuestro libro, o sea, que no sea, por ejemplo, yo soy de fantasía y ciencia ficción, pues no me mandes una policíaca porque no va a ser lo mío. ¿Sabes? Desde luego. Dentro de eso, puede ser que sea más la editorial que lo mueva un poquito. Entonces, sí, sé que deja fuera mucha gente, pero es que sé que la mía no ha sido, o sea, quiero decir, dentro de mi experiencia
han sido mayoritarias las negativas, las experiencias negativas. Por eso tira para atrás. Es una lástima, la verdad, porque sí que es verdad que luego hay morralla y luego hay mucha gente muy buena y a veces es complicado. No, y es que se lo piensas, joder, está dejando pasar a una persona súper válida que escriba súper bien y te lo planteas, pero también dices, pero te acuerdas de los otros, ¿sabes? Y dices, ya, pero como sea otro, ¿sabes? Es como, es que como ya los pasa, de verdad, yo a esta persona le dije que sí, que yo te devuelvo el libro, que tú no te preocupes, yo te lo devuelvo, pago los gastos, que no, es que no. Y encima, cuando le dije, lo siento, este libro no está corregido, y me dice, me lo ha corregido el presidente de la Asociación de Fantasía Española. Dije, esto es mentira. Ostras. Por eso digo, no me tomas por tonta, o sea, lo siento, pero bueno. Y quiero decir que yo no soy correctora, o sea, yo no soy una persona, o sea, yo es verdad que, obviamente, soy lectora, llevo leyendo muchos años, pues me fijo en algunas cosas, pero quiero decir, a lo mejor no me voy a fijar en, oye, es que has puesto una coma antes del pero y eso no debería estar ahí, ¿sabes? Ahora sí, porque estoy un poco más encima de la escritura, porque estoy en un curso de escritura, pero no es algo que hiciese antes, ¿sabes? Entonces, pues eso, que es complicado. Yo sí que diría, si lo pueden mover más la editorial, mejor. Pero si no, a las muy malas, que te hagas una base de datos bastante grande y intentes mover una copia digital por ahí. Sí, siempre va a ser más cómodo. Además, yo es algo que lo digo mucho, hay que tocar también influencers de varios tipos, ¿no? Y de varias medidas de comunidad distintas, no solamente los que tienen muchísimo, porque a lo mejor, pues lo que comentabas tú, Magreta a lo mejor no te coge la novela o no le interesa o le pasa lo que a ti, que tiene tantísimos libros acumulados que ahora mismo en ese momento pues no le apetece. Sí. Y a veces todo... Es que puede ser muy... Claro, a veces hablar con personas que tienen una comunidad más pequeñita, pues también te puede acercar a más gente de forma distinta, ¿no? Es cuestión de probar diferentes técnicas. Es verdad que yo entiendo que dentro de las competencias de un autor, digo, lo entiendo porque yo soy marketing, o sea, yo entiendo que siendo un autor no tienes por qué saber hacerte una base de datos, por qué comunicarte por mensaje directo por redes sociales. Y quiero decir que entiendo que no entra dentro de las competencias de un autor, porque es verdad que no entra y entiendo que es súper cansado. Pero es que claro, al final es un mundo tan grande y hay tantos que cuesta ver, igual que YouTube, ¿sabes? Que ahora YouTube es un medio que está muy sobrepoblado. Entonces, claro, va a costar mucho que alguien vea una reseña mía, ¿sabes? Bueno, sí, va a costar porque hay muchísimo. Y gente que tiene un altavoz mucho más grande, entonces... Digo, pues con los libros pasa también. Encima te sacan 5.000 libros al año nuevos, pues es que no puedes leer todo. Sí, bueno, sí, totalmente. Pero bueno, poco a poco sabéis que más o menos acabaréis haciendo muchas reseñas. A lo mejor en un futuro te encuentras con un autor novel que sí que te convenzca un poco más, le das esa oportunidad y te quitas la espinita de otros anteriores, ¿eh? No lo descartemos tampoco. No lo descarto. De hecho, hay uno que me contactó que le dije que no porque tenía pela pendiente y le sigo teniendo ahí. Digo, a ver si bajo un poco y ya le contacto yo en otro momento. Digo, pues cuando yo me vea que esté un poco más light, porque ahora mi pila pendiente es bastante grande, se me ha ido un poco de las manos. En realidad el libro y bueno, que me va de las manos. Sí, hay determinadas fechas que hace que nuestra pila de libros pendientes como que crezca, vamos, una brutalidad. Navidad, cumpleaños y día del libro es como... Claro, pues es que mi cumpleaños y Navidad están, vamos, no hay ni un mes entre ellos, entonces claro, pues tengo muchos todavía de ahí. Claro. Bueno, comentaba antes hace ya un buen rato, María, que ya y Christoph, los fans en España se pusieron muy pesados por redes sociales porque Dark's Dawn no se editaba y al final el autor consiguió que otra editorial comprara los derechos. Efectivamente, los compró Nocturna.
Eso me parece maravilloso porque dentro de obviamente los fans hubo muchísimos bookfluencers que se lo comentaron, que lo dijeron y eso es genial porque J. Christoph, el autor, tuvo el poder suficiente para decir, ok, voy a hacer algo al respecto. Yo eso es algo que llevo mucho tiempo batallando con la obra de Brent Weeks porque es una pentalogía y bueno, justo cuando firmaron el contrato iba a ser una trilogía. Entonces, claro, el cuarto y el quinto se han quedado ahí en inglés y no lo sacan en castellano. Lo malo es que Brent Weeks no tiene la legión de fans y no somos tantos bookfluencers los que han leído Brent Weeks y tal, precisamente porque tiene ese cuarto y quinto en inglés. Entonces digo, yo eso es una lucha que tengo ahí interna que espero poder cambiar en algún momento. Pero oye, pero es verdad que sí, que hay muchísimos ejemplos. O sea, lo de J. Christoph es uno también súper, que es muy evidente, que además fue el año pasado y ahora lo están empezando a reeditar Nocturna y ahí que están. Mira, también pregunta Marta que si conoces bookfluencer que lean ambientación histórica y bueno, María le sugiere ya uno que es Mikey S. Sí, Mikey Fernández, sí. Magrat también lee bastante, Leticia Tello lee mucha histórica también. Hay bastante, histórica y policíaca suele haber muchos. Pues mira que yo pensaba que habría más de fantasía. No, de hecho, o sea, matizo. De lo que suele haber muchos bookfluencers suele ser la parte juvenil, que suele ser ficción contemporánea, fantasía, tal. De eso hay mucho y porque es al final es verdad que, quiero decir, hay un estudio que dicen que los jóvenes son los que más leen y la parte juvenil pues está muy on fire, o sea, tú ahora te vas a la librería, la parte juvenil es gigantesca y ay, perdón, bueno, sí, juvenil, pero digo, y luego lo que hay es muchos bookfluencers que leen muy, pues, bastante variado, perdón, que me trabo. Y por ejemplo, Leticia Tello, aparte además ella es autora, ella lee también fantasía, pero también lee mucha histórica. Curioso. Y Mikey Fernández también, fantasía, por ejemplo, es una minoría dentro de lo que él lee, suele leer más histórica, ficción tanto contemporánea como un poco más antigua. Magrat también lee bastante de eso. De hecho, es que dentro de fantasía y ciencia ficción somos un poco nicho, la verdad. No somos tantos. Pues no sé, debe ser que yo he tocado con los 3, 4, 5 que sí que leéis más fantasía y he dicho, pues aquí lo que más hay es fantasía. No, fíjate, lo que suele haber mucho, y te lo digo que lo noto yo porque digo, estoy dentro del mundo y al final, oye, las estadísticas se notan que sobre todo histórica y ficción contemporánea, juvenil y muchos clásicos, se leen muchísimo los clásicos también. O sea, tienen, pues eso, muy buena acogida. Yo, por ejemplo, es que los clásicos, sé que en algún momento lo leeré, tengo intención de leerlo, pero luego al final siempre tengo algún otro libro más de lo que me mola a mí, gusto, que claro. me tira más, entonces digo, pues Orgullo y Prejuicio va a esperar. Bueno, además que Orgullo y Prejuicio la tienes que coger con ganas, ¿vale? Porque aunque es un libro cortito, yo me lo he leído, es un libro cortito, pero sí que es verdad que hay momentos que dices, no me apetece leerme ahora Orgullo y Prejuicio, pues porque es un lenguaje también muy distinto a cómo se escribe ahora y sí, lo tienes que coger un poco con ganas. Sí, la verdad que sí. Entonces, claro, como ya voy con sobreaviso, pues digo, pues es que me apetece más este otro, que sí que es de lo mío. Pues sí, claro. Y pues ya digo, bookfluencers, sobre todo, y bueno, en Bookstagram también hay muchísimos perfiles que son de histórica y tal, o sea, muchísimos, de verdad. Eso es verdad que a lo mejor te conviene, digo, para descubrirlos, porque como digo, por supuesto un autor no tiene por qué tener ese poder, ¿no? Pero a lo mejor sí te conviene seguir unos cuantos durante un tiempo que sí sean de tu gusto y ver un poco a quienes comentan, a ver a quienes siguen y a partir de ahí vas viendo un poco pues otros bookfluencers que a su vez van a leer más otro tipo de libros. Digo, esa puede ser una forma de hacerlo. Yo entiendo que es
igual que lleva tiempo y tal, pero No, como no somos... pero realmente es lo correcto, ¿no? Porque cuando tú empiezas, o sea, yo es lo que les digo a los autores cuando me preguntan sobre temas de marketing, les digo que no tienen que empezar ya a promocionar cuando sale el libro, sino mucho antes. Entonces, este estudio tiene que estar previo, tiene que estar casi antes de que ellos terminen el libro y que lo lleven a corrección. Esto tiene que estar a la mitad de su libro. Sí, porque es algo que lleva muchísimo tiempo y además fastidia un poco, o sea, a ver, esto es un poco también egocéntrico, ¿no? A lo mejor, pero digo que a mí me ha pasado que te llega una persona que te quiere promocionar su libro que es de histórica y tú, en mi caso, que no leo histórica pero para nada, pues dices, pues claramente has venido a hacer promo de tu libro, que yo lo entiendo, ¿sabes? Que es perfectamente válido, digo, pero claro, como que te da un poco de cosa porque dices, jo, pues por supuesto no te has pasado por mi perfil, que a ver, que yo entiendo que cuando haces una promoción grande no te vas a ver el perfil de todos y cada uno con detalle, pero sí que un ejercicio, un buen ejercicio puede ser empezar a seguir unos cuantos, ver de qué otros canales hablan, ver a quienes comentan y a partir de ahí ir seleccionando los que pueden encajar bien con lo que tú haces. Y luego en Twitter, por ejemplo, sí que se hace mucho lo de buscar mutuals. Sí. Vamos, gente que tú sigas y entonces das como una serie de requisitos, entre comillas, en plan gustos afines que podáis tener y nada. Entonces es un poco empezar así a relacionarse y tal y esa también puede ser una manera. Me parece muy buen consejo el que has dado, creo realmente, y yo lo recomiendo mucho cuando me viene un cliente y me dice quiero trabajar con un influencer, lo primero que le digo es, vale, pero búscate un influencer que realmente tenga los mismos valores que tú tienes. En este caso es, si tú quieres un bookfluencer que lea histórica, pues ponte a seguir a los que leen histórica y a los que hablan de libros de histórica, porque si no... Sí, de hecho, perdón, digo, una forma también es irte a los grandes, ¿vale? Por ejemplo, dentro de Histórica, Mikey Fernández, es irte al perfil de Mikey Fernández, por ejemplo. Irte a la última publicación, ver quiénes han comentado, Exacto. si es de Histórica, y ver quiénes ha comentado y según lo que veas, que alguien diga, ah, pues yo también he leído, no sé qué, y empiezas a seguirle, empiezas a ir viendo, tal, un poco así, un poco más de investigación, entre comillas, en redes, pero eso, o así, ¿no? Yo creo que es buena forma. Eso también lo hacemos los bookfluencers, para conseguir a más gente, o sea que quiere decir que no... Sí, sí, sí. Y bueno, tú que también sabes de marketing, es que es muy buena estrategia de marketing hacerlo así, ¿no? Ir buscando gente afín y también dentro de los influencers, de hecho las redes sociales te recomiendan también perfiles que pueden interesarte y que son parecidos a ese perfil que por el que te estás fijando. Pues es esto lo mismo. Sí, de hecho sí. Y bueno, yo la verdad que ya había acabado. Aquí termina. Jo, muchas gracias por por la charleta, Sara. Ha sido súper, súper interesante. Yo me he motivado mogollón porque la has llevado todo a un punto de vista muy del marketing y eso me tira mucho para adelante. Siento si he pecado mucho de hablar mucho, pero no sé. No, yo encantada. Que si no. No, pues me ha gustado mogollón. Creo que la gente del chat pues también ha salido encantada. He visto que había bastante participación y que comentaban mucho. Así que, jo, Ay, qué bien, qué alegría. muchas gracias por primero porque te ofreciste tú cuando estábamos buscando precisamente por Twitter, estábamos buscando gente porque ni Marta ni yo somos expertas en esto y queríamos precisamente una persona que fuera bookfluencer precisamente. Ay, pues esto es un poco lo que tenían que hacer los autores. Tú ves una oportunidad y haces ¡fium! Y te metes. ¿Sabes? Pues gracias Pero por sí, hay responder veces... a nuestra llamada de auxilio. Nada, pues muchísimas gracias a vosotras. Además, debo reconocer que cuando me pusisteis la ponencia y tal, sí que es verdad que dije, en plan, esto va a llevar trabajo, en plan, no va a ser la típica entrevista. Pero la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo poder un poco transmitir
pues lo que yo sé de marketing, lo que he estudiado y lo que he aprendido a lo largo de los años con vosotros y sobre todo, joder, traducirlo en el mundo literario, que es lo que a mí me apasiona, pues de verdad que muchísimas gracias por tenerme y por dejarme hacer esto. Gracias a ti, estamos encantadas, de verdad. Y nada, el resto, muchísimas gracias por haber participado durante todas estas charlas que hemos tenido durante 2 días. Y esperamos que os haya gustado y nos vemos para las próximas que hagamos, que seguramente acabemos haciendo alguna más. Bueno, desde luego, digo, ya viendo estos retos de lectura, digo, pues a ver qué hacer alguno para el Mayo Sci-Fi, otro para el futuro Marte asiático, y así. Eso es interesante, es interesante. Contamos contigo para el futuro. Vale. Pues bueno, nada, pues muchísimas gracias. Un besito a todos, nos vemos a la próxima. Hasta luego.